Sí, gracias por el pase. Se cumple un año desde que el Ecuador vive la situación de un conflicto armado interno. Algo atípico, pues el país no había tenido al menos esa denominación en lo que cuenta de su historia republicana, pero se dio tras una ola de eventos de violencia que motivaron al presidente de la República a establecer esto vía decreto. ¿Cuáles son los resultados? ¿Qué ha pasado en el país desde entonces? Lo vamos a dialogar a continuación en este informe con Daniel Pontón, experto en seguridad del IAEN. Gracias, Daniel, por este tiempo. Bien, ¿cuáles son las principales conclusiones que tú tendrías al cumplirse este año? ¿Ha aportado en algo al país esta denominación de conflicto armado interno? A ver, tú lo dijiste ahorita, ¿no? Me parece que la situación que el país en su momento, cuando se metió en esta discusión, en ese tema, primero no tiene registro histórico, ¿no? Y en la región tampoco. O sea, un país que ha declarado conflicto armado interno frente a una situación como la que vivió el país no existe un registro. Había ciertos elementos que hacían necesario un mayor concurso de las Fuerzas Armadas en el manejo de la seguridad interna, y en función de ello el presidente decidió decretar esta figura tan polémica de conflicto armado interno. Creo yo que el primer momento fue necesario. Sí, me parece que ese es el punto fundamental sobre el cual se constituyó toda una narrativa. Inclusive recibió muchos aplausos y mucha aceptación popular respecto a ese tema por la situación que el gobierno había heredado. Y creo que los primeros meses en materia de control delincuencial, de una curva de crecimiento de la violencia exacerbada, fueron provechosos. Yo creo que los primeros 3 meses fueron bastante claros en reducciones importantes, pero por la característica de la intervención, que tiene que ser una especie de una existencia en la estrategia militar y en este concepto de bloque de seguridad, ¿no?, que el gobierno maneja para hacer acciones conjuntas en territorios, y decretar esta excepción, al final tampoco se distancia mucho de lo que se había venido aplicando, de pronto con una figura mucho más drástica, que es el conflicto armado interno, y con una mayor compromiso y participación de fuerza militar y con apoyo policial en determinadas áreas, que se concentró básicamente en desmantelar estructuras criminales, atrapando cabezas, objetivos de alto valor o cabecillas, controlar zonas conflictivas en accesos, y operativos de control en el territorio que se dieron alrededor de todo sobre todo en las zonas conflictivas, ¿no? Me parece que con el tiempo esa estrategia se fue agotando un poco por la dinámica, porque son estrategias de corto y mediano plazo, tienen factorización natural, pero con el tiempo tiende a ser reemplazado por otro tipo de estrategias, tanto a nivel otro tipo de desplazamientos territoriales. Eso se ha visto ya, que hay territorios donde ha crecido la violencia. O sea, migra, pero también migra el delito. Ojo, eso también es interesante porque, por ejemplo, habría que ver qué tipo de delitos también han crecido. Por ejemplo, el tema de las extorsiones, el tema de los secuestros, ha crecido este año de una manera abrupta. Y eso significa que también la dinámica del crimen migra también en el tipo de delito, y también migra respecto al tipo de la temporalidad, ¿no? Hemos visto, por ejemplo, en los últimos 3 meses del año un rebrote estacional del problema del delito. Entonces, con el tiempo se fue agotando, y creo que el gobierno no engrasó este tipo de estrategia con otro tipo de acciones que fueron necesarias, salvo la consulta popular, que se quedó solamente la parte más de reforma legal. Pero en materia de acciones de otro tipo de instituciones, otro tipo de estrategias, no existe, se quedó extremadamente solo. Y eso de alguna otra forma demuestra también que el gobierno nunca tuvo un plan para este tema. Y ahí surge la discusión sobre la planificación de largo plazo, sobre que esto es una planificación de Estado para enfrentar esta problemática frente a esto, ¿no? Y creo que ya en los últimos 2 meses, al menos 3 meses atrás o 2 meses atrás, creo que empezamos a ver que ya la estrategia del conflicto armado interno empieza no solamente a ser repetitiva, sino a ser peligrosa. Y ahí un poco entra en escena lo que pasó ahorita, ¿no? En el mes de diciembre, con estos chicos que han sido asesinados bajo situaciones muy complicadas. Tú dices, no estoy de acuerdo con que se siga gobernando vía estados de excepción.
Y además de ello, es peligroso tener a los militares y a la policía constantemente poniendo orden en la calle, por lo que pueden producirse estos excesos. Sí, el problema de los excesos es un gran problema. La seguridad no puede estar, sobre todo en condiciones de legalidad, ¿no?, que son parte de las características de una sociedad democrática. El tema del exceso no puede ser algo sistemático. Y creo que hay indicios, no quiero decir que ya hay indicios muy suficientes para determinar que ya empieza a ser un proceso sistemático, porque hay múltiples denuncias de abusos y ya desapariciones en otros contextos. Las organizaciones de derechos humanos que están hechas para ello han venido denunciando, tomando en cuenta también que se denunciaron excesos en las cárceles, pero eso un poco fue mitigado por la narrativa de que, bueno, veníamos de 2 años atrás de masacres y la intervención militar permitió parar un poco el conflicto, ¿no?, las masacres carcelarias, y en función de eso se empezaron a denunciar abusos que fueron mitigados por esta narrativa de que prefiere lo uno a lo otro, pero que lastimosamente ya en el argot, en el trabajo diario que hace Fuerzas Armadas y Policía en el territorio, empieza a ver sistemáticamente estos excesos, que creo que hace ya la herramienta un poco peligrosa, ¿no? Entonces, ¿cuál sería, según la academia, un segundo escenario luego de este año de conflicto armado interno para afrontar las problemáticas? Porque entendemos que en homicidios se ha reducido, según cifras oficiales, un 18%. Extorsiones y secuestros aún incluso se han incrementado. Pero para afrontar de manera integral esto, ¿hacia dónde debería apuntar esa política pública en seguridad? A largo plazo, básicamente, lo que se requiere es una estrategia a largo plazo. Y aquí el tema está con el asunto de la reinstitucionalización de la seguridad. O sea, yo creo que, por ejemplo, en las cárceles se ha militarizado, pero no se tiene un plan de salida de las Fuerzas Armadas. Eso también es peligroso. Eso mete al concepto de lo peligroso, porque tener Fuerzas Armadas constantemente operando en el tema carcelario, no solamente hay un problema de derechos humanos, también es un problema de desgaste institucional, que descuidan tareas fundamentales por hacer otro tipo de acciones, que me parece que eso también debería ser debatido. Entonces yo creo que aquí es cómo se reinstitucionaliza el proceso de seguridad. Entonces tú no puedes enfrentar solamente el tema de seguridad con conflicto armado interno y con el estado de excepción, eso ya está agotado. Se necesita otro tipo de estrategias, y esta estrategia tiene que ver con un proceso de reinstitucionalización. Yo creo que la gran tarea que tiene el gobierno de aquí a futuro, o los gobiernos que queden en este proceso seleccionario, es el tema de qué hacer con la justicia, ¿no? Yo creo que esa es una gran tarea, la restitucionalización del sistema penitenciario. Me parecería que es necesario fortalecer muchísimo el aparato de investigación criminal en este país, que está totalmente debilitado. Las capacidades de inteligencia se necesitan fortalecerlas aún mucho más. Se necesita ser mucho más precisos en la estrategia antinarcóticos, porque nos habla mucho del control de la incautación de drogas, pero nadie pone un punto de orden, por ejemplo, en el tema de los puertos. El tema de los puertos privados es un gran problema de gobernanza. En fin, hay tantas tareas que yo creo que eso se tiene que anclar a un plan de largo plazo, ¿no? El plan Fénix, o como se llame, debe estar articulado a una materialización escrita y bastante concreta de lo que el gobierno y el Estado va a hacer de aquí en el mediano y largo plazo, ¿no? Porque eso es lo que se requiere. La situación del Ecuador es muy complicada y es muy difícil poder revertir las situaciones de la noche a la mañana, ¿no? Ok, gracias. Daniel Pontón, un año del conflicto armado interno acá en el Ecuador. Se concluye importantes cosas, necesario en su momento. Quizás se ha ido deteriorando con el tiempo y se necesitan otro tipo de políticas para complementar, sobre todo en el ámbito de la justicia, el ámbito del control del narcotráfico, en el sistema penitenciario, para que haya realmente una rehabilitación para quienes van hacia esas cárceles. En fin, muchas cosas que serán consideradas seguramente por el gobierno que venga en este 2025. Este es el balance, el informe, y ustedes continúan desde Estudios con Más.